Pancho Villa ocupa un lugar muy importante en el imaginario mexicano. Es ese espíritu de rebeldía, esa capacidad de furia, de defensa, que está pues en el cimiento, ¿no? Del mexicano. Entonces, yo creo que en las épocas más difíciles uno busca siempre los referentes que lo apoyen a uno en los momentos de duda, en los momentos de conflicto. Y Pancho Villa ciertamente proporciona esa coraza de defensa y de valor. Decían que Pancho Villa era un hombre alto, muy fornido, pero que lo que era más impresionante en él eran los ojos. Tenía ojos eh, que lo atravesaban a uno y decían que todas sus acciones las adelantaba su mirada, mirada penetrante, intensa. Y además Pancho Villa tenía eh, eh, la capacidad de la furia, de la cólera. Decían que cuando se enojaba, sus ojos parecían arder. Es la, la descripción que algunos que lo conocieron nos han dejado. Y en cuanto a su cuerpo, John Reed, que vivió con él un buen tiempo, el periodista americano, escritor, diría yo, este, decía que la pistola era como la continuación de su cuerpo. Era un hombre que manejaba la pistola, que dormía con la pistola, ¿verdad? Que podía pues romper una rama por la parte más delgada. Entonces, la pistola era una extensión de su cuerpo y el caballo. Era un hombre que podía cabalgar noche y día, que podía dormir en el caballo. Y una descripción que me gusta mucho de John Reed es que lo describe como el más natural de los hombres que conoció, en el sentido de que era lo más cercano en hombre a un tigre o a un leopardo. Una persona completamente natural, ágil, un guerrero móvil, que es además el último gran guerrero ecuestre del mundo. Una tradición eh, que data desde Genghis Khan. Entonces, Villa crece, nace un 5 de junio de 1878, en pleno porfiriato. Y pues hemos hablado mucho del régimen porfiriano, de la distribución inequitativa de la riqueza, de las eh, haciendas en los que los peones vivían en condiciones muy parecidas a la esclavitud, porque aunque no había una esclavitud de manera formal como sí existía en Estados Unidos, aquí, digamos, todo, todo se vendía a crédito en las haciendas, las infames tiendas de raya. Entonces, pues las deudas se acumulaban y se iban pasando de una generación a la siguiente. Y si una persona quería separarse de la hacienda, no había manera de que pudiera pagar la deuda.
es como ahora con las tarjetas de crédito. Está uno endeudado de manera infinita. Pero no solamente existían en las haciendas la explotación laboral, existía también eh, rasgos verdaderamente feudales, ¿no? Eh, algunos verdaderamente horribles, como el llamado derecho de pernada, que le daba al hacendado o sus hijos o sus allegados, pues el derecho de violar a todas las muchachas de la hacienda. Entonces, digamos, esta opresión feudal de las haciendas se da en el marco de una modernización económica del país. O sea, Porfirio Díaz crea una red muy abundante de ferrocarriles. Y lo que hacen estos ferrocarriles es que le dan a los productos de las haciendas mercados a veces internacionales. Cuando hablamos de Zapata, veíamos cómo, por ejemplo, los ingenios sustituyen a los antiguos cultivos, porque con el tren se podían vender no solamente en México, sino en Europa. Entonces, se combinan elementos de una supuesta modernidad, de una estructura arcaica y feudal, de una represión feroz. Hola, bebé. Cualquier rebelión, Porfirio Díaz tenía un grupo que se llamaba Los Rurales, que se encargaban de reprimir violentamente cualquier insurrección, cualquier levantamiento. Y, y entonces, pues había terror, el campesino vivía en estado de terror. O sea, encadenado económicamente a la hacienda. Y además, con toda una estructura represiva que castigaba implacablemente cualquier petición de cambio, cualquier rebelión, por mínima que fuera. Entonces, este es el estado en el que nace Pancho Villa, cuyo nombre de nacimiento es Doroteo Arango. Un estado en donde pues lo que menos cabía era la rebelión. Quizá por eso es tan notable el caso de Pancho Villa, porque entre la opresión económica de las haciendas y la represión política de los rurales, pues el campesino vivía aterrado, porque además los castigos eran terribles. Si una persona se rebelaba, lo mandaban a veces deportado a trabajar en condiciones todavía peores en Yucatán, donde se cultivaba el enequén. Entonces, eh, y en toda esta zona, en el norte de México, pues dos hacendados eran dueños, por ejemplo, de más del 80% de la tierra. Aunque también hay un elemento distinto en Chihuahua que no se da en el resto de México. Y es que en el norte de México hay una constante presencia de los grupos indígenas de Estados Unidos, los apaches llamados, que atacaban. Entonces esto de alguna forma obligaba a que los pueblos se armaran, lo cual hubiera sido absolutamente impensable en Morelos, por ejemplo. Aquí sí hay personas en el pueblo que están armadas. Y en Durango, que es donde nace
Pancho Villa, pues se da uno de estos casos de abuso. Él nació en una hacienda llamada La Coyotada y pues su padre murió muy joven y entonces Doroteo Arango o Pancho Villa pues tiene que trabajar desde niño, o sea, casi no tiene ninguna educación. Y y a pesar de eso, o sea, a pesar de una indefensión doble, o sea, imagínense, es un adolescente, tendrá 14, 15 años, no tiene la protección de su padre, no tiene eh, pues nada. Y sin embargo, cuando el patrón, López Negrete, viola a su hermana, ejerciendo este criminal derecho de pernada, Pancho Villa no se queda callado, no acepta sojuzgarse ante el patrón. Le entra por primera vez, esta cólera, esta furia que lo haría famoso después. Y entonces consigue prestada un arma y dispara sobre los hacendados. Es decir, no solamente protesta, no solamente se queja, sino que los ataca. Imagínense ustedes lo que la estructura de poder porfirista daba a personas como Pancho Villa. Juan, perdóname la interrupción, Sí, pero no sé si la señora Eloísa Villegas puede por favor apagar su micrófono porque se escucha mucho ruido. a ver, si todos pueden apagar sus micrófonos, se los voy a agradecer. Muchas gracias. A ver, bueno. Entonces, fíjense ustedes que, pues, tiene que huir. Y sale huyendo y, pues, pues no le queda más remedio que volverse bandido. Se une a la familia de los Parra y pues se pasa los años en estos territorios terribles, en los cañones estos, en el terreno más agreste. Pero desde un principio tiene un cierto sentido justiciero. Es un hombre que reparte parte de sus botines entre la gente y que le molesta mucho la injusticia. Y un día ve a uno de los líderes de la pandilla, a Ignacio Parra, asesinar a un anciano que se había negado a venderle algo. Entonces Pacho Villa deja la banda de los Parra y se mueve a Chihuahua, de Durango a Chihuahua, y se cambia el nombre. Hay diferentes versiones de por qué se cambia el nombre. Pues lo más obvio, lo más evidente, es que era un hombre perseguido por la ley y entonces busca un cambio de su identidad pues para que no lo reconozcan con tanta facilidad. Ahora, en cuanto a la elección de Francisco Villa, hay diferentes versiones. Hay algunos que dicen que el padre era hijo ilegítimo de un hacendado llamado Francisco Villa. Hay otros que dicen simplemente que era el nombre de un bandido célebre. Villa realmente nunca lo aclara, pero el caso es que en Chihuahua él trata de llevar una vida más o menos normal. Entonces alterna periodos como bandido, como forajido, pero trata en otros de adaptarse.
en algún momento trata de abrir una carnicería, este, pero pues se da cuenta que, pues que todo está monopolizado, es muy difícil tener una carnicería que no sea una filial de las haciendas, por ejemplo. Entonces, está en esta vida, ha tenido ya casi 18 años de bandido, donde no solamente ha sido bandido, también en algún momento ha trabajado cuidando transporte de objetos valiosos, ¿no? El caso es que conoce todo el terreno como la palma de su mano, está acostumbrado a manejar armas, sabe, el caballo es como parte de su cuerpo. O sea, tiene su vida fuera de la ley, pues lo prepara de manera inmejorable como revolucionario. Y entonces, en 1910, Porfirio Díaz comete un grave error. Le da una entrevista a un periodista americano, Krillman, y entonces le dice al periodista que, pues, que ya no se va a reelegir, que México está listo para la democracia. Y estas cosas eran bastante comunes. Porfirio Díaz, de manera retórica, ¿no?, trataba de mantener la fachada democrática de alguna forma. Pero ahora el hombre tenía 78 años. Y entonces cuando esta entrevista se publica en México, en el diario El Imparcial, pues la gente se lo toma en serio. Y surgen candidatos, o sea, él mismo pues propicia que pues surjan personas que quieran contender para la presidencia o la vicepresidencia. Uno de ellos, pues es quizá el más improbable, que es Francisco I. Madero. Y digo el más improbable porque Madero, pues era el hijo de un hacendado muy rico, un hombre bueno, había estudiado en el extranjero, eh, muy excéntrico, le daba por la homeopatía, iba con sus peones y les daba estos chochitos, él había aprendido este tipo de medicina y le gustaba, ¿no?, practicarla y había hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de sus peones y luego también era espiritista, fíjense, le gustaba ver la bola de cristal, o sea, era un hombre extraño, pero escribe un libro que se llama La sucesión presidencial. Y pues lo que él propone es básicamente un regreso a las prácticas democráticas, convencionales. O sea, él no se plantea un reparto a fondo de la tierra o una revolución en serio en las condiciones laborales. Él más bien plantea lo que él llama el sufragio efectivo y la no reelección. Pero hablar de eso en una dictadura como la de Díaz, pues era completamente subversivo. Madero pues, es encarcelado, tiene que huir, después regresa y se desata todo un movimiento revolucionario. Y una persona cercana a Madero, Abraham González, Dale. ahí les pido a todos que se muten para que no se contamine la parte sonora. Entonces, Abraham González le presenta a Ok. Madero a Pancho Villa. Y es un encuentro que cambiaría la historia de México. Porque, pues Madero literalmente abraza a Pancho Villa, le dice que él no es Voy. malo, que es consecuencia de la realidad en que vive. Es como un sacerdote, en cierta forma, Pará. que lo disuelve, ¿no? Voy. Y
Villa se vuelve un Pará. revolucionario. Limpiate vos. Ay, perdonen amigos, los que no estén mutados, pongan su microfonito. Mesma, Pará. si pudieras, Es el señor Mesmar, el si que no pudieras, está apagando el si micrófono. pudieras, Mesmar, poner tu micrófono en mute para que... Sí, sí, disculpe. Gracias, manito, te agradezco mucho. Entonces, Madero de pronto tiene a todos estos revolucionarios, o sea, como que no alcanza a entender lo que ha desatado. El mismo Porfirio Díaz lo describiría bastante bien cuando diría, Madero ha soltado al tigre. Ahora vamos a ver si lo puede controlar. Y entonces, pues inmediatamente Villa empieza a tener acciones revolucionarias. Y no solo Villa, está Pascual Orozco, y varios, pero Villa, pues, es quizá el que tiene pues mayores cualidades, o sea, inmediatamente es evidente su talento. En el tecolote, por ejemplo, se da cuenta Villa, tiene 40 hombres con él, y se da cuenta que los federales son entre 700 y 900 soldados. Entonces, fíjense lo que hace él, en lugar de huir como cualquier otro, manda poner estacas en todo el monte y luego manda a sus hombres a que saquen todos los sombreros del pueblo y los coloquen en las estacas. Entonces, desde lejos, los federales pues ven esto como un gran ejército y se desgastan usando sus municiones en contra de este ejército imaginario creado por Villa. Y después, cuando Villa eventualmente los empieza a atacar por atrás con sus hombres, entonces los federales se sienten rodeados y salen huyendo. Imagínense. O sea, con unas estacas y unos sombreros, logra con 40 hombres derrotar a un ejército 20 veces más grande. Imagínense. Entonces digo, y siempre, ¿no? Esto que dice Reed, esta naturalidad en el ataque. En Tierra Blanca, pues ante la artillería infinitamente superior de los federales, pues Villa agarra los vagones de tren, desvía, pone las vías y los carga de dinamita y destruye las posiciones federales, aunque no tenga cañones. En otros lugares, pues consigue materiales de construcción y cruza las ciudades por dentro, o sea, va rompiendo las paredes. Hasta cuando aparece, pues ya está encima de los federales. Entonces, pero quizá el triunfo más brillante es en Ciudad Juárez. Se apodera de un tren y mete a todos los caballos en los vagones y los soldados van arriba del tren. Y después, en cada estación secuestra al telegrafista y se finge un general federal pidiendo instrucciones y les dice, me persiguen un ejército de villistas, los ataco, ¿qué hago? Pido instrucciones. Y entonces le dicen, no, regrésese de inmediato a Ciudad Juárez. La siguiente ciudad, veo más villistas que me están atacando, ¿qué hago? Regrésese inmediatamente a Ciudad Juárez. Y así, hasta que finalmente entra a Ciudad Juárez en la noche, cuando todos los oficiales federales están en los bares locales o jugando en los casinos, y toma la ciudad prácticamente sin oposición. El general Scott, norteamericano, compara el triunfo de Villa con una moderna toma de Troya. Es tan espectacular, tan rápido el avance de Villa, que Porfirio Díaz renuncia.
O sea, después de 30 años de estar en el poder, en menos de un año de renuncia. Y se va. Se va a Europa y Madero pues triunfa, ¿no? Y entra a la Ciudad de México. Pero Madero, fíjense, que lo habían llevado al poder hombres como estos que estamos viendo aquí en esta imagen, revolucionarios como Pascual Orozco, como Villa, en fin, todo este grupo, ahora de presidente, hace a un lado a los revolucionarios que lo habían llevado al poder y se rodea de porfiristas. Le da largas a Zapata, al propio Villa lo subordina a Victoriano Huerta. Imagínense. O sea, Villa que había hecho tantísimo por Madero. O sea, sin los triunfos de Villa nunca hubiera renunciado Díaz. Y sin embargo, ya de presidente, Madero subordina a Pancho Villa a Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta se da cuenta inmediatamente pues pues, de la peligrosidad de Villa. Y entonces, con cualquier pretexto, lo acusa de indisciplina o de insubordinación, en fin. El caso es que lo condena a muerte. ¿Podremos mandar? Otra vez, muchachos, todos pónganse en mute, todos aprieten el rojo en su micrófono. Y entonces, fíjense que pues van a fusilar a Villa. Y los enemigos de Villa han siempre usado este incidente como para poner en duda la credibilidad de Pancho Villa, para decir que en realidad pues, no era un hombre tan valiente como decía. Porque cuando Villa ve que lo van a fusilar, pues arma tremendo escándalo. Da de gritos, solloza, se arrodilla. Bueno, es un escandalazo el que arma ahí. Que eventualmente llama la atención de toda la gente a su alrededor, hasta que se entera el hermano de Madero, Raúl, que interviene y logra que no ejecuten a Villa. Entonces, muchos lo ven como pues un ejemplo o un antiejemplo de Villa. Yo lo veo como un acto de inteligencia, ¿no? Si los van a fusilar, pues no vayan calladitos y austeros al paredón, ¿no? Y eso es lo que hace Villa. Después, finalmente, pues ahora decide mandarlo a la cárcel. Y todo esto, o sea, Madero, que le debía tanto a Pancho Villa, no interviene para liberarlo. Entonces, lo mandan a la cárcel de Belén y luego a la de Tlatelolco. Y pues Villa se da cuenta, porque Villa tiene esta inteligencia casi corporal, ¿no? Pues de que lo quiere matar Victoriano Huerta. Le quiere aplicar lo que se llama la ley fuga, que es que sacan al prisionero, le dicen, a ver, huye, y entonces lo matan, y dicen, no, pues es que quiso huir. Por eso es que se llama la ley fuga. Pero fíjese, cuando Villa se da cuenta de esto, se encierra en el excusado y no sale por nada. ¿No? Está malo del estómago y no se mueve y ahí se queda. En fin, o sea, es la habilidad, ¿no? Después se hace amigo de los que lo supuestamente cuidaban. En fin, el caso es que logra entrar a la cárcel de Belén. Y allí en la cárcel, aquí este es un retrato de la celda en donde estuvo Francisco Villa, del 7 de junio al 7 de noviembre de 1912. Ahí conoce a Gildardo Magaña, el gran zapatista, que lo enseña a leer y escribir. Y dicen que el primer libro que logra leer Pancho Villa son Los Tres Mosqueteros. Eso es algo que platica de manera muy sabrosa Paco Ignacio Taibo II. Me gusta mucho.
también conoce toda la agenda zapatista, ¿no? Y entonces logra escapar. Y fíjense, consigue una cegueta para salir de la celda y después se disfraza de abogado, se pone un trajecito, su corbatita, y con eso logra escapar y se va hasta Estados Unidos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Madero acaba nombrando a Victoriano Huerta en el puesto más alto. Y pues, imagínense, no se hace toda esta farsa de la Ciudadela con la bendición y la participación del embajador americano Lane Wilson. Por eso es que este pacto para matar a Madero se llama el Pacto de la Embajada. Pues el caso es que ahí ven ustedes al embajador americano moviéndose de un lugar a otro con la bandera americana en el México de entonces. El caso es que apresan a Madero y a Pino Suárez y los asesinan de la forma más cobarde, ¿no? Aquí están, es una foto que no se conoce mucho en México, yo la conseguí en archivos americanos, en donde ven la ropa de Madero después de su asesinato. Y una vez dado el cuartelazo, Victoriano Huerta se hace del poder. Entonces, pues esto ciertamente desencadena la revolución a todos los niveles. Aquí ven ustedes algunos de los ejércitos federales, muchos de ellos integrados por soldados de leva, que eran campesinos que se secuestraban para llevarlos a las fuerzas federales. Y pues desde el norte de México, Villa está en este grupo de exiliados, porque la revolución pues, se ha reorganizado a partir de la figura de Venustiano Carranza, del movimiento constitucionalista. Y entonces Villa pues tiene la oportunidad de convivir con los gobernadores de Sonora y de Chihuahua, y se da cuenta de que ninguno de los dos lo quiere en su territorio. Entonces aprovecha esto para ver cuál le da más dinero para entrar al estado del otro. Entonces finalmente logra así entrar a Chihuahua, solamente con 9 hombres. 9 hombres. Y en poco tiempo, esta pequeña unidad de 9 hombres se convertiría en uno de los ejércitos revolucionarios más importantes en la historia. Es decir, la División del Norte no es un ejército de ocasión, es una fuerza bien disciplinada, bien entrenada, con mandos claros. Villa insistía en que se pagara bien a los soldados, bien armada. Aquí vemos a los generales de Villa, y que tenía, digamos, una doble naturaleza. Por una parte, era un ejército con artillería, pero conservaba quizá la mejor caballería del mundo. O sea, eran legendarias las cargas de caballería de la División del Norte. Tenía además cuerpos para reconocer, un sistema de información muy agudo. Después con Ángeles desarrolla la artillería, y una característica única de los ejércitos revolucionarios en México es la participación de las mujeres. No hay
ningún país en donde las mujeres participan de manera tan intensa en la revolución como en México. Y hay que decir que estas mujeres no son solamente acompañantes que cocinan y hacen labores domésticas, aunque muchas de ellas sí lo hacen, sino que muchas de ellas aprenden a usar armas. Algunas de ellas llegan a tener inclusive cargos, como Juana Gallo, por ejemplo. Entonces, la Revolución Mexicana es también una primera liberación femenina en el mundo. Eso no ocurre, todavía no había el movimiento de sufragistas en Estados Unidos, es decir, estas mujeres que ahora están luchando, participando activamente en la revolución. Y es tan notable la división del norte y la disciplina de Villa y la coherencia de sus tropas, que el incipiente cine de Hollywood se interesa en filmar. Y una compañía llamada la Mutual, pues llega a México. Villa, como he mencionado antes, tenía un sentimiento de relaciones públicas. Por eso es que invita a personajes como John Reed a que lo acompañen y muchos escritores más, Ambrose Bierce, Martín Ruiz Guzmán, ¿no? Y está abierto a esta nueva industria, el cine. Inclusive les da, hace un contrato en donde se ponen de acuerdo desde el momento, las horas mejores para hacer las batallas. Y tiene inclusive todo un vagón de sus trenes que está dedicado precisamente a la Mutual Film, donde están los editores y los fotógrafos. Y con este grupo, Villa filma el primer largometraje en la historia. Hasta entonces las películas eran más bien cortas, pero aquí Villa filma toda su vida. Aquí vemos la actriz que interpreta el rol de su hermana, y Raúl Walsh hace el papel de Villa joven, y Villa mismo se interpreta en el Villa maduro. Y esta escena me gusta mucho porque cuando llegan los de la Mucha no les gustan los uniformes de la División del Norte, se ven así medio mal vestidos y entonces les dan uniformes. Entonces aquí ven ustedes a Pancho Villa poniéndose este uniforme nuevo que le ha dado el Hollywood para filmar. También se ha dicho mucho de los amores de Villa y se le ha pues catalogado como, pues ahora sí que el machismo en persona. Sin embargo, Frederick Katz hace una observación interesante, y es que en el norte de México hay muchos grupos mormones y menonitas que practican la poligamia. Entonces, es permitido que un hombre tenga 10, 20 mujeres, los que pueda mantener. Y entonces dicen que Villa adopta muchas de las prácticas de los mormones. Él no toma y pues tiene muchas mujeres, pero se casa con todas y cuida a los hijos. Incluso hay una anécdota muy simpática de un lugar en donde llega y se va a casar con la muchacha, y entonces el sacerdote le dice: discúlpeme, pero pues yo no lo puedo usted casar porque pues antes de casarlo lo tengo que confesar. Y entonces ella dice: discúlpeme, pero eso es imposible porque para que usted me confiese, pues necesitaremos como una semana. Le dice: y yo ya tengo que salir. Entonces aquí ven ustedes distintas fotos de Villa con sus esposas. También, por un breve periodo, es gobernador de Chihuahua.
porque su influencia pues es más larga que su periodo formal. Y sin embargo, fíjense ustedes que en el breve espacio en el que Villa es gobernador de Chihuahua, se construyen más escuelas que los 50 años anteriores. O sea, Villa, que lamentaba en sí mismo, ¿no?, la falta de educación, la falta de oportunidades, es un hombre que siempre que tiene poder, hace, esto lo hace en Chihuahua y después en Canutillo, hace un gran esfuerzo por educar a las generaciones, y dice que además tiene pues pues un enorme amor por los niños, ¿no?, que los cuida, se rodea, los propios y los de todos. Es también un buen administrador, combate la carestía, bueno, pues ya se imaginarán cómo les iban los acaparadores con Villa, y tiene pues una moneda estable, precios estables, o sea, hace un buen gobierno. Pero, y aquí lo ven, ¿no?, rodeado siempre de niños, lo cual es interesante porque un hombre que era capaz de enorme violencia y sin embargo, pues tiene esta afición, este cariño por los niños y por educarlos. Tiene que seguir la marcha. El ejército constitucionalista tiene básicamente 3 ramas. La División del Norte, encargada por Villa, y luego tiene a Álvaro Obregón y a Pablo González. Carranza, que había sido gobernador porfirista, pues nunca tiene una buena relación con Villa, al contrario, la relación se va deteriorando. Le molesta el hecho de que Villa pues es de una extracción popular y que no se adapta a los formalismos de la política porfirista, ni tampoco obedece mecánicamente las órdenes que le da Carranza. Cuando Carranza le da una instrucción absurda, se lo dice. Y entonces, pues la tensión entre estos hombres se vuelve cada vez peor. Y sin embargo, las tomas de Villa, pues son sin duda las victorias principales del ejército constitucionalista, principalmente Torreón. En Torreón, Villa perfecciona los ataques nocturnos y se vuelven verdaderos maestros de atacar en la noche. Pero quizá la joya estratégica en la carrera militar de Pancho Villa es la toma de Zacatecas. En Zacatecas ya tiene el apoyo de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, un militar de carrera, un gran artillero, y entonces entre ambos pues crean una estrategia de ataque continuo en todas las formas. Tienen grupos que atacan mientras otros descansan, entonces pueden mantener un ataque permanente que desgasta a las tropas federales, que finalmente se rinden un 23 de junio de 1914. Y con la caída de Zacatecas, pues la caída de Victoriano Huerta es inminente. Y sin embargo, a pesar de que, pues, sin duda, las victorias de Villa, pues, eran las más importantes y las que habían logrado darle el triunfo a Carranza, él hace todo lo posible para evitar que la División del Norte entre primero a la Ciudad de México. Desde darle órdenes confusas hasta no mandarle carbón para sus trenes. El caso es que Carranza evita que Villa entre a la Ciudad de México y el que entra es Álvaro Obregón. Pero, pues, la situación es muy inestable, porque aunque Carranza es el triunfador nominal, pues es obvio que tiene una mala relación con Villa y una relación antagónica con Zapata. O sea, los dos caudillos
populares, Villa en el norte, Zapata en el sur, tienen una relación de antagonismo con Carranza. Estas contradicciones, o sea, estallan en la Convención de Aguascalientes, en donde pues prácticamente dominan los delegados villistas y zapatistas. Obregón está presente, él es más cercano a Carranza y sin embargo es muy inteligente. Dicen que Obregón era un gran jugador de póker. Y entonces en la convención él pues observa a todos los participantes. Y después pide dialogar con Pancho Villa. A solas. Y va a su cuartel general con una escolta mínima. Villa intuitivamente sabe que lo tiene que matar, que es su principal enemigo. Pero cuando lo va a hacer, una de las esposas le dice, oye Francisco, pero si tú matas a este señor, fusilas a este señor, vas a romper las reglas de la hospitalidad, porque es tu huésped. Y Villa, que era un hombre que, pues, que menos le preocupaba, lo que menos sabía era de la hospitalidad y de las leyes domésticas y de la etiqueta, de alguna forma esto lo impresiona. Y entonces no mata a Obregón. Incluso Villa habla de sí mismo en tercera persona y dice Francisco Villa es un gran anfitrión, no traición, en fin, y lo deja ir. Para Enrique Krause, este encuentro entre Obregón y Villa, pues sería una derrota psicológica de Villa, que de alguna forma presagiaría las derrotas militares de Villa en Celaya. Pero el caso es que con la convención triunfante, con un nuevo presidente de la convención, pues Carranza tiene que huir a Veracruz con Obregón y Zapata y Villa entran triunfantes a la Ciudad de México. Aquí tienen esta hermosísima foto. Es, digamos, la cumbre, la parte más alta pues, de la Revolución Popular en México. Y sin embargo, dicen que Zapata, en su primer encuentro con Villa, dicen que parecían como novios, no se animaban a hablar, hasta que finalmente Villa dice, habla mal de Carranza, y entonces Zapata estalla también en contra de Carranza y se rompe el hielo. Y después un incidente simpático, y es que fíjense, Zapata no tomaba tequila, tomaba coñac. Entonces le ofrece una copa de coñac a Villa, pero Villa, que era abstemio, pues no puede rechazar a Zapata, entonces tiene que tomarse la copa. Pero dicen que, bueno, casi explota, tose, le salen lágrimas. Vemos aquí el momento de la cena, ¿no? de Zapata y de Villa, y después esta foto en Palacio Nacional en donde Villa se sienta en la silla presidencial. Aunque Paco Ignacio Taibo dice que no es la silla presidencial, pero bueno, pues yo le veo ahí el águila. Fíjense, en este viaje, en esta ocupación de la Ciudad de México por las fuerzas revolucionarias, es cuando le ponen el nombre a la calle de Madero, y lo hace Villa en persona. Y se pone a llorar acordándose de Madero. O sea, Villa era un hombre que también tenía una dimensión sentimental, ¿no? Aquí lo ven colocando la placa de la avenida
Madero. Y por pues un breve periodo, aproximadamente un año y pico, en donde la convención triunfa, donde Zapata puede llevar a cabo su revolución agraria. Es de los momentos más bellos de la revolución en Morelos, cuando de hecho se pone en práctica el reparto de las tierras, no el abuso, sino de acuerdo a los antiguos planes ancestrales. Pero el paréntesis de la convención sería breve, porque pues es inevitable el enfrentamiento entre los carrancistas y los revolucionarios populares. Ángeles había aconsejado a Villa atacar a Carranza en Veracruz, pero en realidad Villa nunca logra tener una visión nacional. Él tiene preocupación por Torreón. Cuando yo que le dice a Ángeles, oye, pero nuestra base ahora ya no es Chihuahua, es la Ciudad de México. Y Villa deja de escuchar a Ángeles. Este es quizá, el presagio de su derrota. Porque Ángeles, que lo había aconsejado también en Zacatecas, o sea, en donde habían podido combinar los impulsos de Villa con el conocimiento militar de Ángeles, pero ahora Obregón le presenta resistencia a Villa en Celaya. Y Ángeles le vuelve a aconsejar a Villa, no en Celaya. Vámonos más lejos, porque a Obregón lo están alimentando desde Veracruz, le están mandando tropas. Entonces, esto está demasiado cerca. No les presentemos batalla en Celaya. Hagámoslo más lejos y ataquemos las líneas de comunicación. Pues no. Villa con esta idea un poco del valor. Y Obregón, o sea, pues en ese momento no se le daba mucho crédito a Obregón realmente. O sea, el que tenía la fama del gran guerrero era Villa. El que había ganado en Torreón era Villa, en Zacatecas era Villa. Pero Obregón era un hombre muy inteligente que se dedica a estudiar las batallas de la Primera Guerra Mundial. Y estudia con detenimiento a la División del Norte. Y entonces él había escogido Celaya, porque Celaya tiene una serie de la agricultura, la tierra es blanda, muy fértil, muy húmeda, con surcos profundos. Entonces, es relativamente fácil instalar trincheras. Entonces, lo que hace Obregón es que instala trincheras en Celaya. Y luego sabe que Villa tiene una gran caballería, que sus cargas de caballería son extraordinariamente potentes. Entonces, ¿saben lo que hace Obregón? Consigue alambre de púas. Entonces, crea en estas trincheras y pone nidos de ametralladoras y llena el centro de alambres de púas. Entonces, cuando la División del Norte carga, los caballos
se atoran en los alambres de púas. Dicen que es una cosa espantosa, porque tienen estos caballos sangrantes con las patas atoradas en los alambres de púas, y mientras tienes a estas posiciones atrincheradas, o sea, seguras, con ametralladoras matándolos. Es una verdadera masacre. Miles de dorados caen en Celaya. Presenta una segunda batalla y después en León, fíjense, a pesar de todo, o sea, a pesar de todo, o sea, porque digo, además Villa no conservaba retaguardias, mandaba a todos al frente. A pesar de todo, una de las bombas villistas le cae a Obregón en el brazo. Y entonces le quita el brazo. Y Obregón decide suicidarse. Entonces saca la pistola y se va a dar un tiro. Pero resulta que el asistente había limpiado la pistola la noche anterior y no le había puesto tiros. Entonces Obregón se salva. Y en la enfermería se entera que ha destruido a la División del Norte. Dicen que Villa era más peligroso cuando estaba aparentemente vencido. Después del desastre en Celaya, Villa decide hacer un ataque por sorpresa a Agua Prieta. Tiene, como les decía yo, un sistema muy bueno de información y sabe que en Agua Prieta hay un ejército de aproximadamente 2,000 carrancistas. No había tren entre Chihuahua y Sonora. Entonces, para llegar a Agua Prieta, tienen que llevar la artillería por los lugares más agrestes. El Canal del Púlpito, lugares así, con hielo. Es una cosa espantosa. Y mientras Villa y lo que quedaba de la División del Norte se lanzan a esta odisea por tierra, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido al gobierno de Venustiano Carranza. Y entonces permite que los soldados carrancistas viajen del lado americano por tren. Fíjense. Entonces, cuando llega a Agua Prieta, Villa ve que no son 2,000 soldados, son 10,000. Entonces, decide atacar de noche. Y emplaza sus tropas de noche. Y entonces los carrancistas de pronto prenden reflectores en todo el campo de batalla, con electricidad proporcionada por los americanos. Es otro desastre. Un periodista norteamericano recuerda cómo Villa se le caía la mandíbula, no podía creer, dice, ¿pero qué pasó? Es cuando se entera que Estados Unidos lo ha traicionado, que Estados Unidos ha permitido que los carrancistas viajen en tren por Estados Unidos, que les ha dado electricidad para que tengan reflectores. La furia se vuelve a apoderar de Villa.
Y así, con su ejército destruido, con sus bandos medios acabados, en la parte más baja de su carrera militar, con la situación ya a punto de desaparecer, Villa lanzaría la operación militar más audaz en la historia de México. Porque decidiría invadir a los Estados Unidos por tierra, en Columbus. Y ante el asombro del mundo, Villa ataca Columbus y invade a Estados Unidos por primera vez desde 1812, cuando los ingleses habían invadido Estados Unidos. Desde un punto de vista militar, pues podría descontarse la importancia de Columbus, pero desde un punto de vista estratégico, es un hecho que cambia todo, porque Estados Unidos en esos momentos pues era la potencia de este continente y se había dedicado pues con mucha facilidad a invadir países en América Latina, a colocar dictadores. En el caso de Colombia, había creado un pretexto para quitarles la zona donde querían después construir el canal de Panamá. A Cuba, no solamente la habían invadido y habían colocado, sino que habían establecido la infame enmienda Platt, mediante el cual Estados Unidos se reservaba el derecho a invadir cuando quisiera a Cuba. Y se dice que con México quería lograr una cosa similar. O sea, Wilson ya había mandado su ejército a Veracruz. Y ahora, bueno, la idea era poder intervenir cuando quisiera. Pero el ataque de Villa pues lo cambia todo, porque despierta todos los sentimientos antinorteamericanos en México. Entonces ahora es imposible que México firme una enmienda Platt o un equivalente, ¿no? Y lo más interesante es que Estados Unidos forma un ejército con más de 10,000 hombres, en el que por primera vez se utilizan aeroplanos, más de 600 aeroplanos. Estos hombres están encabezados por Pershing, el héroe de la Primera Guerra Mundial, y también estaría Patton. Aquí ven a las guardias nacionales de Estados Unidos. Y fíjense, le habían declarado la guerra a un solo hombre, con todo y aviones, y con todo y la ayuda de los carrancistas. Entran a México, pero nunca encuentran a Villa. Y se tienen que regresar con las manos vacías. Los últimos años de su lucha, ya como guerrillero, pues son los más cruentos, ¿no? Hay lugares en donde, por ejemplo, Villa pues mata a un grupo de 15 ingenieros americanos. En otro poblado, una mujer se le acerca pidiendo que no fusile a su marido y después se entera que ya lo fusilaron y entonces le dice, fíjese que ya se le fusiló, y entonces la mujer se le va encima y Villa con esos reflejos saca la pistola y la mata. En otro lugar, matan a todo un grupo de soldaderas carrancistas. Felipe Ángeles
se trata de unir a Villa, pero es apresado y fusilado en Chihuahua. Entonces es una etapa oscura, difícil, pero un Villa acosado por todos, porque no tenía ya acceso fácil al armamento americano, estaba pues aislado. Sin embargo, logra sobrevivir y hay un primer intento de negociar con Villa. Y entonces, pues las negociaciones se empantanan, no se logra gran cosa. Y entonces, en una medida típica de Villa, yo digo, o sea, hay que aprender a negociar estilo Pancho Villa. O sea, nunca desde una posición de debilidad. Veía que no pasaba nada y no pasaba nada y no pasaba nada y no pasaba nada. Y entonces Villa, sin decir nada, decide invadir Coahuila. Esta vez cruza el Bolsón de Mapimí, un desierto que tiene más de 1,000 kilómetros sin agua. Es una de las excursiones más brutales en la carrera militar de Villa. Hay quienes enloquecieron de sed. No llevan mujeres. Sin embargo, después de cruzar todo este desierto, entran a Coahuila, toman Sabinas, y desde allí les habla Villa y le dice al gobierno, estoy listo para negociar, es decir, desde una posición de fuerza. Consigue que le den la hacienda de Canutillo, no solo digo para él, sino básicamente toda su fuerza revolucionaria. Y allí en Canutillo, en los siguientes años, es otro ejemplo de la labor de Villa como constructor. Hace talleres de maquinaria, escuelas, clases de todo tipo, de oficios. Y aparentemente Villa está retirado y en paz, rodeado de sus mujeres e hijos. Pero entonces lo entrevista un periodista. Y Villa comete el error de mostrar simpatía por Adolfo de la Huerta. Entonces estaban contendiendo, o sea, la idea de Obregón era el presidente y quería dejar a Calles, y la idea era que entre Obregón y Calles se fueran alternando el poder. Entonces, esta declaración de Villa a favor de Huerta, pues ciertamente no entra en los planes de Obregón ni de Calles. Pero además, Villa en la entrevista con Pajés Yergo dice por ahí, o sea, suelta así pues de que Villa no está derrotado, que en cualquier momento puede levantar un ejército, en fin. Entonces, ante esta entrevista, Obregón y Calles deciden implementar un crimen de Estado. Está completamente documentado. Pagan por el atentado, protegen a los criminales. Y Villa es emboscado un 20 de julio de 1923. Le disparan cientos de balas.
El triunfo de Obregón parece seguro. Y el de Calles también. Y Villa es enterrado en Parral, pero unos años después se profana la tumba de Villa y se roban el cráneo. Vamos, nunca se ha sabido qué pasó con el cráneo de Villa. Hay diferentes teorías, desde que pudo haber sido Randolph Hearst o la sociedad secreta de la Universidad de Yale, Bones and Skulls, o Skulls and Bones, a la que pertenecía el expresidente George Bush. No sabemos. El caso es que después del asesinato de Villa, hay un largo silencio. A Villa no se le menciona en los libros de texto. No pertenece a la historia oficial. Finalmente deciden llevar sus restos al Monumento a la Revolución, pero cuando abren la tumba, los restos que llevan de Villa al Monumento a la Revolución más bien parecen los restos de una mujer. Y algo importante, a Villa lo enterraron con su uniforme. Entonces, aunque si hubiera el uniforme, la tela se hubiera deshecho, pues quedarían las charreteras y los botones, y no había nada de eso en la tumba. O sea que es muy posible que Villa se escapó de nuevo, que alguna de sus mujeres sacó sus restos y que los restos supuestamente de Villa que están en el Monumento a la Revolución no son los de él. Ciertamente, el Monumento a la Revolución es un sepulcro extraño que reúne personajes que muchos se asesinaron entre sí. Creo que la tumba verdadera de Villa está en el espíritu de México, en los tatuajes de los migrantes, en los murales callejeros, en la convicción de no dejarse nunca vencer. Muchas gracias.